tener una auditoría fiscal o una revisión fiscal y atender una revisión fiscal son situaciones demasiado preocupantes, tanto para el contribuyente como para el asesor. Pero ¿cuáles son estos tipos de comprobación que tiene facultad de realizar la autoridad fiscal? A lo largo de estas cápsulas que iremos teniendo, les voy a ir platicando un poco cuáles son estos tipos de actos que puede realizar la autoridad para revisar el correcto cumplimiento de las disposiciones, ya sean fiscales o sean administrativas. Iremos analizando poco a poco y una a una a las diferentes autoridades que realizan este tipo de actos. En primer lugar, al Servicio de Administración Tributaria. También vamos a analizar las facultades de comprobación que tiene el Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Finanzas, en este caso en el Estado de Puebla, y estoy en el municipio de Puebla, y también el municipio de Puebla tiene su propio código fiscal y también tiene sus actos de fiscalización. Al final, todos los actos de fiscalización emanan de la Ley Suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16. Pero vamos a irlos analizando de una manera coloquial y trataré que sea de una manera sencilla. Al final, el primero que recibe el acto de molestia es el contribuyente o el ciudadano. Y ya después, los asesores somos los que vamos llevando durante todo el tiempo que desarrolla la visita este acto. En primer lugar, quisiera comentarles que dentro de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, hablemos del SAT en México, tenemos, en primer lugar, que la autoridad fiscal puede rectificar errores aritméticos en las declaraciones, puede requerir la contabilidad para su revisión, puede practicar visitas, revisar contabilidad, revisar bienes, revisar mercancías. Todavía, porque estamos en los últimos años donde existía el dictamen fiscal para todas las empresas en México, puede revisar los dictámenes de los contadores públicos, puede practicar visitas domiciliarias en el cumplimiento de sus obligaciones, puede inscribir a los contribuyentes en el Registro Federal de Contribuyentes, puede practicar avalúos o verificación física, puede recabar datos de empleados públicos y de fedatarios públicos, puede realizar revisiones electrónicas. Este es un proceso novedoso y un proceso express, pero tiene las mismas implicaciones que las revisiones normales. Puede revisar pérdidas de ejercicios fiscales pasados, puede solicitar información de hechos o omisiones que se hayan detectados, ¿sí? Y básicamente son las facultades que tiene el Servicio de Administración Tributaria o el SAT para poder comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ahora bien, en materia de fiscalización, en materia de revisión de contabilidad, lo que nos regula, acuérdense que la autoridad solo puede hacer lo que la ley les permite, y a la autoridad la regula en materia de fiscalización el Código Fiscal Federal. El Código Fiscal Federal es una ley que se aplica en defecto de las disposiciones fiscales. Si hablamos de disposiciones fiscales, podemos hablar de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del IEPS, que son impuestos al consumo, básicamente. También tenemos la Ley Aduanera y una serie de leyes fiscales, la Ley de Comercio Exterior, una serie de disposiciones fiscales que regulan la actividad económica de nuestro país. Pero en materia de contabilidad y en materia de revisión de contabilidad, debemos en primer lugar de tener muy claro cómo es que se integra la contabilidad de una empresa o de una persona física. Básicamente, el Código Fiscal Federal, en su artículo 28, establece qué
comprende la contabilidad. En la actualidad, comentaba hace unos días con mi hermano, se debe de cambiar la estrategia de cómo vamos a atender una visita. Ya no la podemos atender como se atendía anteriormente, que nos llegaba una revisión, teníamos un contacto directo con los auditores, podríamos llamarles por teléfono, podríamos acudir a sus oficinas y tener algún intercambio de opinión sobre algún criterio. En la actualidad ya no es así. En la actualidad la autoridad llega, pregunta por el contribuyente, si no está, deja un citatorio para que al día hábil siguiente inicie la visita con el contribuyente o con quien esté en el domicilio. Y ese es el momento en el cual tenemos contacto con el auditor. Posteriormente el auditor se retira. Siempre nos dicen los auditores, ¿saben qué? Esta auditoría la queremos acabar rápido porque tenemos mucho trabajo y no queremos que esto se vaya mucho tiempo. Lo cual es falso. Los auditores sabemos que tienen del Servicio de Administración Tributaria, tienen una cantidad enorme de trabajo. Por consiguiente, nuestras contabilidades pues no las revisan a detalle, ni nos requieren toda la información que deberían solicitarnos y que deberían requerirnos en materia de contabilidad. Y se van ahorita a situaciones irregulares desde mi punto muy personal de vista, porque mezclan artículos. Cuando nosotros como contribuyentes tenemos contabilidad, la autoridad debe, en primer lugar, abocarse a revisar la contabilidad, revisar los ingresos, revisar los egresos, los gastos, las inversiones. Y si tiene dudas sobre el ingreso, pues debería de compulsar a la Comisión Nacional Bancaria. Es así como se debería de realizar o como se realiza una visita. Les recuerdo que todo el tema fiscal en México va en función del ingreso. El ingreso es la base para la ley del impuesto sobre la renta. Las ventas son la base para el impuesto al valor agregado, que son los dos grandes impuestos en México. El costo de la mercancía es el valor para un impuesto ad valorem en caso de importación de mercancía. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema fiscal. Pero ¿qué pasa actualmente? Lo que sucede es que la autoridad fiscal mezcla dos artículos. Cuando uno tiene contabilidad, la autoridad lo primero que debe de hacer es revisar la contabilidad. Posteriormente, podría realizar compulsas a terceros involucrados en nuestra contabilidad para comprobar que lo que nosotros plasmamos en el registro contable es correcto. Y solo que no presentáramos contabilidad o que no presentáramos estados de cuenta bancarios, podría solicitar de terceros o de instituciones bancarias estados de cuenta, armar la contabilidad y determinar un crédito fiscal, cosa que en la realidad no sucede. Cuando un contribuyente no tiene contabilidad, los depósitos en sus cuentas bancarias se consideran valor de acto o actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú depositas 100 pesos en una cuenta de banco, si tienes contabilidad y registras debidamente el ingreso, esos 100 pesos contienen la parte correspondiente al impuesto al valor agregado, que tiene el 16%. Es decir, tú estás depositando 86 pesos que van a sumar al ingreso del impuesto sobre la renta y 14 pesos que van a empezar a formar parte del impuesto al valor agregado que se tiene que pagar. Pero ¿qué pasa en la actualidad? La autoridad te manda los estados de cuenta bancarios y te dice, indícame cómo se realizó este ingreso. Y la autoridad dice, como no, a mi real saber y entender, no justificaste debidamente el ingreso, el depósito es valor de acto o actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes en tu cuenta un depósito de 100 pesos, esa es la base para el ingreso para el impuesto sobre la renta. Más 16 pesos que no sabemos dónde los podrías tener,
que serían impuesto al valor agregado. Eso es indebido, es un acto indebido por parte de las autoridades fiscales. Es un acto unilateral, porque no viene plasmando en ninguna ley esta manera de actuar. Sin embargo, está sucediendo en nuestro país. ¿Y qué sucede con esto? Pues que si tú tienes bien hechos o bien registrados tus gastos y tus erogaciones o tu adquisición de mercancías, eso ya no sirve de nada. El ingreso es el que nunca va a ser correcto. Pero ¿qué compone la contabilidad? Una contabilidad fiscal. Bueno, la contabilidad para efectos fiscales se compone de libros, de sistemas, de registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta bancarios, cuentas especiales, libros y registros sociales, controles de inventarios, sistemas electrónicos de contabilidad, de registro fiscal, la documentación comprobatoria de los asientos, tanto de ingresos, que son las facturas que nosotros emitimos, como de gastos o adquisición de inventarios o de bienes, que son los gastos y la adquisición de inventarios o de bienes, ¿sí? Toda la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, como son los pagos, las declaraciones informativas, toda la documentación que acredite el ingreso y deducción. Y algo bien importante, dice aquí, toda la documentación que obliguen las otras leyes. En materia fiscal, la materia fiscal es, no admite interpretación solo en lo que compete al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. Y todas las demás disposiciones tienen que tomarse del derecho común. La materia fiscal o el derecho fiscal no es una materia aislada. Si nosotros imaginamos un árbol, la materia fiscal es una rama. El tronco, pues es nuestra Constitución, los principios generales de derecho, toda la doctrina. Y las ramas son las diferentes ramas, ¿no? La laboral, la civil, la penal, la mercantil. Esto es importante, porque en una revisión fiscal, actualmente, lo que está sucediendo es que los auditores, que son contadores públicos, y no es por menospreciar la profesión, porque yo también soy contador público, pretenden ahí en ese momento juzgar la documentación. Y digo juzgar porque ellos nos desechan documentos, algunas veces bajo el argumento de que no hay fecha cierta. ¿Esto qué quiere decir? Para que exista fecha cierta de la firma de un documento, hablemos de un préstamo, de un contrato de mutuo, de un pagaré, la autoridad fiscal exige que se firme ante un fedatario público, para que conste la fecha en que se firmó y que no en el desarrollo de la visita estemos metiendo documentación. Afortunadamente, el Tribunal Fiscal y la Suprema Corte de Justicia ya dijeron que la fecha cierta no es un documento, no es un requisito indispensable para la contabilidad fiscal. Y si ustedes ven, bueno, como les comenté, hay obligaciones de otras leyes, ¿no? La obligación, no sé qué requisitos podría tener un pagaré o un préstamo de acuerdo a la ley mercantil. Y yo les aseguro que no serían tan complejos como la autoridad fiscal nos lo pretende hacer. Continuaremos más adelante hablando de cada elemento que integra la contabilidad. Por lo pronto, ahí la vamos a dejar. Les deseo una buena semana y que continúen avanzando en este tema. Muchas gracias.